gente, ya estamos en los diálogos. Hoy es 3 de octubre del año 2017. Es el día en que la NICAD está pasando al Senado de los Estados Unidos. Ha habido cabildeo en ese sentido. Dicen que unos que pagó Anchan, no sé si con fondos de ellos o del gobierno, cabildeos del COSEP. Y Moisés Hassan decía hoy una cosa aquí en la mañana, Javier. El cabildeo debía de empezar en el PLC, en C por L y en el Partido Conservador. Sí. Un cabildeo también al publicista del PLC o del candidato Alfredo Gutiérrez, y un cabildeo a Alfredo Gutiérrez, para ver de dónde es que están agarrando fondos y cómo es que han llegado esos fondos para esa campaña mediática que tienen. El cabildeo a Ernesto Robleto falla para saber de dónde provienen los fondos que está manejando Alfredo Gutiérrez. Esa fue la postura de Moisés Hassan. Ahora, el cabildeo debía de empezar aquí, dice Moisés. De todas maneras, yo pienso, Javier, que en los Estados Unidos, si se aprueba eso, van a afectar a todo el pueblo de Nicaragua. Los efectos, digamos, a las grandes clases o a la clase política, como los que mencioné, y a ellos no los afecta. Ellos tienen recursos suficientes, pero aquí a lo inmediato se va a ahuyentar la inversión que ha habido, además de los préstamos, Javier. Esa ha sido mi posición, que yo rechazo completamente el NICAD, porque sí me parece que si quieren denunciar corruptos, Teixeira publicó una lista, pero me parece, la gente hoy habló sobre esa lista, Javier, que es una lista anterior a la actual, pero ahí los tienen a mano, pues, para empezar. Y el cabildeo que dice Moisés, pues. Sí, estaba viendo la página de la congresista Ileana Rosa ahorita y no ha puesto todavía la noticia, y hemos estado viendo, esperando en la mañana, ¿verdad? Que se produzca este hecho. De todos modos lo anunció, y eso es lo que va, la introducción del proyecto, y me imagino que si ya lo presentó es porque tiene respaldo. Básicamente lo que publicábamos el día de hoy, la ley trae tres grandes áreas en las cuales cada año el gobierno de Nicaragua va a tener que recibir una certificación. ¿Se acuerdan que hace 2-3 años, para que te pudieran dar ayuda, Como la de la PGR, que trabajó duro Hernán? Sí, que la clave fue Hernán al final, o sea, la Procuraduría General de la República, cuando logró desbloquear una serie de casos ante el gobierno de Estados Unidos, una cantidad de casos, inclusive abandonados, reclamos abandonados, pero que ahí venían arrastrándose, y creo que quedaron 150 casos. Eso te lo puede corroborar o explicar el doctor Estrada. Y finalmente se logró. Ahora vamos a ese proceso, sí, en cuanto se apruebe. A ver, si se aprueba el día de hoy en el Congreso de los Estados Unidos, o se aprueba esta semana, viene la segunda etapa, que es la Cámara Alta, la del Senado. Cruz, como gran promotor de esta ley. Y posteriormente viene el Ejecutivo. Como es casi nuestro mismo sistema presidencialista en términos de ley, no de ejecución, ¿verdad? El presidente Trump va a poder vetar la ley o no vetarla. Inclusive puede vetar algunas partes de la ley. O sea, todavía falta cocinar algunas cosas. Ahora, igual, pero si el presidente la veta, la regresa, se la van a volver a aprobar y probablemente ya esa sea definitiva. Va a tener que ponerla en función. O sea, el daño ya está hecho, y el daño que viene va a ser peor, porque, te lo digo, hace 10, 15, 20 años, no hay manera que el gobierno de Nicaragua pueda pasar el examen del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos. Siempre hay algo. Todas las administraciones han salido pegadas, Alan.
desde la administración de la presidenta Violeta Baró de Chamorro hasta la actual, hay casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos de las personas en nuestro país. Entonces no hay manera que Daniel Ortega pueda superar eso portándose como buen muchacho. Eso va a significar que por lo menos en el renglón de derechos humanos ya está listo y servido. Segundo, materia electoral. Se le ha dicho tantas veces al presidente Ortega de que era hora de que cambiara el Consejo Supremo Electoral, que nombrara a otras personas, no las que quiere el MRS o Eduardo Montealegre, otras personas. Mientras no lo hagan, eso va a seguir siendo aplazado cada año. Y lo otro es elecciones presidenciales libres y transparentes. Eso tampoco lo va a conseguir el presidente Ortega. Alistémonos pues. Aquí vendrá una presión creciente sobre el país. Pero la bala ahorita de Ceporelli diciendo que está bueno lo de la OEA, ¿qué? ¿No le ayuda? Eso ya no sirve. O sea, Eduardo Montealegre ya no es la figura que los americanos construyeron a base de muchos dólares en el año 2006 para convertirse en el referente de la oposición. Ya no lo es. Lo que diga Eduardo Montealegre ya no pesa. Pesa lo que el MRS le dice a Ileana Rojo y le dice a Marco Rubio y le dice a Ted Cruz. Eso está pesando. Pesa lo que algunos ONG, comisiones de derechos humanos, Vilma Núñez, etcétera, le dicen al gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Carmona. Pesa más la voz de Carmona, le pesa más la voz de Vilma Núñez que la de Eduardo Montealegre. En consecuencia, estos son grupos, recordad que el enfrentamiento que estamos viviendo, y lo hemos dicho 1000 veces aquí, es el enfrentamiento entre facciones del FSLN. Ellos tienen desestabilizado al país. Por razones buenas o por razones malas, razones justas, razones injustas, razones que vale la pena o no vale la pena. Este es un enfrentamiento entre el MRS y el Frente. Y las cabezas visibles que se están enfrentando a Daniel Ortega son antiguos miembros del Frente Sandinista. Así como entre el año 2002 y el año 2007, el enfrentamiento entre los liberales generó inestabilidad en el país. El gobierno de Enrique Bolaños, que además él por sí ya era un fracaso y terminó siendo un gobierno de fracasos con un promedio de crecimiento del 2%. Así, estos grupos hoy enfrentados en la política, llevados al Departamento de Estado, más bien a la política norteamericana, son los responsables de lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, el gran causante de todo esto es la administración Ortega, eso estamos claros. Los fraudes electorales, las violaciones constitucionales, la concentración del poder en unas cuantas manos, hacer que el presidente haga vicepresidenta a su esposa, que no es inconstitucional, Alan, porque se quitaron todos los candados habido y por haber, pero obviamente, Alan, en una democracia como la nuestra y en una América Latina como la que estamos viviendo, en una crisis permanente, pues esto es una mala palabra, pues. Sí, lo cierto, Javier, es que aquí hay un aval político. El aval lo dan los partidos que van a las elecciones. Moisés Hassan decía hoy que si no fueran sería otra cosa. Pero esta gente, Javier, ha sido subsidiada para que vayan a las elecciones. Y aquí vale más, digamos, el aspecto económico muchas veces que la misma representación. ¿Qué es lo que buscan, por ejemplo? A ver qué consiguen o qué se les da, digamos, en las concejalías. Por eso Moisés se refiere a Ernesto Martínez Falla, que es el publicista de... Ernesto Robleto. Ernesto Robleto Falla, que es el publicista del candidato liberal, y se refiere a los otros. O sea, ¿de dónde son los fondos? Fíjate bien que eso es en estos momentos motivo de caída de presidentes y vicepresidentes que han obtenido para ir a estas campañas. A ver, ¿de dónde? Entonces, si vamos a hablar aquí de corrupción,
la corrupción no solamente se le puede endilgar al sector gobierno, también a este tipo de personas, Javier, que debían de ser investigadas, pues, y cuya lista, si se va a manejar lista de gente, no de gente que está muerta, pues, debían de estar ellos. Alan, bueno, el tema de la campaña electoral y el financiamiento de campaña electoral... pero es un aval, a ver, los partidos políticos que van a las elecciones, ninguno puede avalar al gobierno ya, ni siquiera puede avalar a la oposición. Han sido desacreditados por quienes ahora tienen esa representación y que han sido marginados y que han sido puestos fuera por Daniel Ortega, el MRS, pues, el FAD, ¿verdad? En ese enfrentamiento entre tendencias sandinistas. Yo sigo insistiendo, la crisis política de este país es porque el MRS, que nunca ha tenido la intención de crear un frente común para enfrentar a Daniel Ortega, quiere fajarse en las calles, quiere fajarse en la política contra. Pero es la percepción de que ahí está la oposición, Javier. Claro, lo han construido muy bien en ciertos sectores, ¿verdad? Lo han construido bastante bien y definitivamente eso hoy pesa mucho, por lo menos ante Ileana Ross, por lo menos ante los congresistas, porque ahí hay un consenso bipartidista, hay congresistas y senadores demócratas que están apoyando esto. Y eso definitivamente va a pesar mucho en la irresponsabilidad con que se han manejado políticas aquí. Ahora, que la oposición formal, la que va a las elecciones, no ha tenido la capacidad de, digamos, hacerse ver ante los ojos de Estados Unidos como fuerza alternativa, esa es también una gran responsabilidad de estos partidos políticos. Hablo de los liberales, hablo del PLC, hablo de Eduardo Montealegre, que tuvo esa representación, fue el niño dorado, el golden boy de la política de Estados Unidos, hasta que finalmente ha terminado en lo que ahora vemos. El mismo Alfredo César, ¿sabes? El mismo Alfredo César en algún momento pues fue una figura bien vista y está caído. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad que los partidos políticos legalizados, pues digámoslo así, no tengan la imagen, no tengan la fuerza como para meterse para pesar en Washington? Pues es responsabilidad de ellos. Yo estoy claro de este asunto, ¿verdad? Ahora, en cuanto al cabildeo, efectivamente, a mí me parece que un poco tarde lo decidieron un grupo de empresarios con Carlos Pelas a la cabeza, y de entregarle a AmCham esta responsabilidad para que la asuma. De hecho, en cuanto se anunció esto y el canciller de Cuba condenó a Ileana Ross y otros congresistas por la NICA Act, es que le echaron gasolina al tanque de Ileana Ross. Creo que fue el 22 de septiembre o 23 de septiembre que el canciller cubano atacó NICA Act. Ahí nombrecito sacó una declaración Ileana Ross diciendo: Cuba defiende y me ataca. Entonces ahora sí, voy el martes con la resolución. No me ayudes, compadre, ¿verdad? La verdad es que Cuba no tenía, se solidarizó con Daniel Ortega y ese fue un pretexto que usó. Ahí está la resolución, la podemos ver en la página web de la congresista, y la he citado en estos días porque a mí me parece, Alan, que realmente es importante. Las motivaciones que tiene NICA ahora ya no solo son la de enfrentarse a Daniel Ortega, sino que también enfrentarse a su aliado cubano, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención que la resolución del anuncio que hicieron la Ileana Ross y el senador Ted Cruz, que no han cortado flores toda la vida en materia política, aunque se han aliado por republicanos que son, no ha contado hasta ahora con la voz de Marco Rubio. Yo estoy seguro que Marco Rubio está de por medio, pero Marco Rubio apoya todo lo que hace Luis Almagro. Ileana Ross no. Lo que hace Luis Almagro en Venezuela. Y yo no sé cuál es la posición de Marco Rubio ahorita, si al final él se va a meter a pedir tiempo para la OEA. No lo creo, pero bueno,
Así están las cosas hoy, pues. De todas maneras ya tienen el aval de C por L, Javier. Ya lo tiene y lo pueden sumar, ¿verdad? Independientemente que sea una organización quemada, pero son participantes en las elecciones y adquirieron sus compromisos. Yo no veo a Ileana Ross diciendo, ya tenemos el aval de Eduardo Montalegre, paren las máquinas, pues ya no vamos a meter el documento. Y sobre el cabildeo que debían de hacer aquí a estos grupos políticos, Javier. Bueno, yo sí pienso que... por aquí dice Moisés debió haber empezado el cabildeo. Yo sí pienso que el diálogo político es una tarea pendiente del presidente de la República. Él dialoga con quien quiere. Aquí vino una representación del Banco Mundial y como le convenía, ¿verdad? Le hizo una gran bulla y el Banco Mundial se fue y dijo Daniel Ortega es el mejor cumplidor de los proyectos del banco. Pero no, yo no veo desde hace años al presidente Ortega reunido con su oposición, legal o no legal. Digámoslo así, pues. La oposición que tiene una personería y la que no la tiene. El presidente Ortega tiene la obligación de escuchar a todo mundo. No solo a quien quiere, pues. ¿Cuándo se hizo escuchar Wilfredo Navarro? Cuando empezó a moverle la cola al Frente Sandinista y le dieron, y no le han dado su personería jurídica todavía. No le han dado. No se le han dado. No existe como partido político. Él va ahora como un apéndice de la cola del Frente, ¿verdad? Pero bueno, su diputación, los 20 y pico de familiares que tienen el gobierno, los candidatos que lleva algunos candidatos, ¿verdad? Entonces, eso no es un diálogo, pues. Ahora, ¿cómo va a dialogar con partidos que tienen 2-3% de... eso es otra cosa. Pero aquí debería haber un diálogo político y sobre todo el presidente Ortega debe arreglar las cosas con su disidencia. Él no debió haber permitido que su disidencia creara la inestabilidad política que vive el país. Tenía que haberse arreglado de alguna manera. Porque una cosa es tener oposición formal y otra cosa es tener un disidente que te ha llevado al borde de una situación peligrosa para el país. Yo miro muy peligroso, Javier, que estén viajando a los Estados Unidos y que estén llevando información de aquí. Para mí que es traición. Porque son traidores. Y Eleven fue más allá, dice que son traidores a la patria. Porque realmente ponen en riesgo a toda la población. Mira, aquí hay una clase, digamos, como los César Zamora y otros, que se han enriquecido a costilla de la gente con el precio de la energía. ¿Qué motiva, Javier? Si aquí se va a hablar de corrupción, todo esto, el petróleo, Javier. El búnker es un derivado del petróleo y con el búnker encarecido, como dicen ellos, ha subido aquí el precio de la energía, que la gente ya no lo aguanta, Javier. El precio de los combustibles es demasiado alto. Esa sería la fuente si se va a hablar de corrupción y quiénes son los que están metidos. Y después empieza el lloriqueo que mi hija, que mi hermana está en los Estados Unidos y se siente perjudicada. Pero han estado a la sombra de eso, Javier. Si es que vamos a hablar de corrupción. Aquí está la declaración que estaba buscando. Me distraje un poco por eso. Fue el del 22 de septiembre. O sea, estamos hablando de que fue hace 8 días. Hace 8 días fue. O 10 días, perdón. El titular de la nota que ella publica en su página web dice: si el régimen comunista de Castro se opone a Nicahac, el Congreso debe hacer lo correcto. No me defiendas, compadre. Entonces le echó gasolina al fuego más bien. La congresista Ileana Ross, presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, hizo la siguiente declaración en respuesta al discurso del ministro de Relaciones Exteriores cubano en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy, en un discurso repleto de hipocresía, el régimen comunista de los Castro denunció y condenó la ley Nica, calificándola un acto de comportamiento intervencionista. Como la autora de la ley Nica no pudiera pensar en un respaldo más resonante de la necesidad de ver esta legislación convertida en ley. O sea, habló Cuba, habló el canciller cubano, atacó Nicahac, ahora sí hay que aprobarla. Eso es lo que dice. Y sigo. Continuaré trabajando para ver esta legislación convertida en ley. Continuaré
trabajando con la Cámara de la Cámara y el Senado para asegurar que mi propuesta de ley sea promulgada y para mostrar al pueblo de Nicaragua que los Estados Unidos apoyan su deseo de una sociedad libre y democrática. También seguiré apoyando al pueblo de Cuba y de Venezuela y que continúan viendo que los regímenes de Castro y Maduro socavan las normas democráticas y violan sus derechos humanos fundamentales. Y sigue, ¿no? Hombre, pero es que más allá del problema democrático, ¿verdad?, el problema económico de Nicaragua. Por eso hablaba yo de quienes se han enriquecido de manera exacerbada. Si es que, porque ya hablan de lista de corruptos. Pero no solamente en el gobierno, Javier. Los que se han beneficiado del gobierno. Por eso cito específicamente el caso de la energía. Por eso cito específicamente el caso de los combustibles. Me decía el petróleo. Hoy saqué en Trinchera, no sé si le viste, una composición gráfica de cuánto valían los combustibles el 19 de diciembre, cuánto valía el 19 de mayo, 29 de diciembre, 29 de mayo y el 29 de septiembre, para compararla. Y con aquel cuento de que bajan los combustibles, que suben un poquito, mentira. Entre diciembre y el 29 de septiembre, la semana pasada, Alan, el combustible está arriba, los tres combustibles básicos están arriba de precio en relación a diciembre. O sea, ese cuento de que bajan y suben es solo un balance. Hoy te bajo la presión, mañana la subo. Los combustibles no han bajado. ¿Y la energía? Y entre diciembre y el 29 de septiembre, el precio del combustible, el precio del petróleo bajó bastante. En las últimas 2 semanas es que tocó los $50, pero nada más. Entonces, solo es, y con perdón de, como dice el dicho, pija y ricón. Eso es lo que hemos tenido en todos los campos. Pero la energía sería interesante también un análisis. No tiene sentido el precio de la energía. Donde la veas, Alan, y donde tienen que ver algunos factores, porque el gobierno es líder en, digamos, en combustible. Los combustibles mueven las máquinas, sobre todo en la parte del verano, y yo insisto en la responsabilidad del gobierno en esto, Alan, y en lo que viene. Hoy estaba haciendo un análisis también en el periódico sobre cómo el gobierno del presidente Ortega ha venido perdiendo fuentes de financiamiento, que al final nos va a costar, y si aplica en NICAD va a ser peor. El gobierno ha logrado en el último año algo que es sustituir al BID y al Banco Mundial como fuente de préstamo. Ahora es el BCE, donde la mano de Estados Unidos está, digamos, no está presente, por lo menos en el directorio. Es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Según el Banco Central, en el primer semestre del año entraron más dólares provenientes del BCE para proyectos de inversión que el BID, que había sido, y que fue, por casi 10 años, la segunda caja chica del presidente, más bien una caja grande del gobierno del presidente Ortega. En consecuencia, Alan, aunque el presidente Ortega esté tomando medidas para compensar el día de mañana, pues para burlarse de Ileana Rojas y decirle, mire, me cortaste el Banco Mundial y el BID, voy a hacer como lo que hice con el Fondo Monetario, que eso probablemente lo veamos dentro de un par de años. Que se vaya el FMI, ya no lo necesito, yo puedo manejar mi finanza. Dentro de 2-3 años veremos si el presidente Ortega le dice, cuando le pidan el primer informe, que se vaya el Banco Mundial y el BID. Y el BID, a ver si lo hace, pues, porque ya va a tener el BCE como una fuente alternativa. Pero la cooperación de Venezuela que se fue, ¿cómo la repone? Todos los europeos que se han llevado las donaciones que antes nos daban, ¿cómo lo reponen? Alan, esto se va a complicar definitivamente. Mira, no es lo mismo, Javier, el 79, claro, cuando entraron y no tenían nada, con el 2017, Javier. Ahora son hacendados, son factores de capital, son banqueros. Esta es otra historia, Javier. Solo un fusil y una canana de tiro. La mayoría traían eso nada más. Con eso entraron a Managua.
Siempre me acuerdo de una entrevista que le hice a Humberto Ortega el 20 de julio en el Palacio Nacional de 1979, y le dije, esto va a ser como en Cuba, no hay que tenerle miedo al socialismo. Me dijo, pensará igual ahora el general Humberto Ortega, que tiene todo su capital en Costa Rica, después que Emilio Pereira y Toño Lacayo le ayudaron a hacer esa gran capital proveniente del Canadá. Fíjate que el comandante Humberto Ortega hace rato ya no apoya a la izquierda. Le ha aconsejado a su hermano desde hace más de 10 años que se tire al centro. Ahí están los artículos, los publica en la prensa, diciéndole, hay que irse al centro, o sea, ni derecha ni izquierda. Y en este país, pues, este país no da para tener ese abanico, o sos o no soy. La verdad es que aquí no hay izquierda. Tal vez lo que hay es business, Javier. Exacto. Tal vez los herederos del maestro Elías Altamirano pues todavía siguen siendo izquierda pura, izquierda ideológica, izquierda manualesca. Pero ya no encontrar que me digan que este gobierno es socialista, marxista, leninista o guevarista, porque creo que hoy o mañana se cumplen 50 años de la muerte del Che Guevara. Esto no lo es. Esto es, y repito a ese sacerdote español que dirige el Instituto Agrario de Riva, este es un socialismo neoliberal. Yo me encontraba a Víctor Manuel Tirado López y me lo encuentro siempre en el súper. Y le digo, a mí me da risa Víctor Manuel, le digo, cuando dicen que el amigo de Carlos era Tomás Borges, el amigo era vos, así, me dice, pero vos sabés que cambian la historia. Pero a fin de cuentas, ¿qué era el Frente Sandinista cuando vos eras de la Dirección Nacional Marxista? Me dice, y cuando estuve con Carlos y luchamos en la montaña era marxista, pero ahora nada de marxismo ni comunismo. No hay. Si acaso el Daniel le hizo caso a su hermano Humberto y se tiró al centro, pues yo lo veo más al centro a la derecha que más al centro a la izquierda, ¿verdad? Es decir, Alan, las políticas sociales no te convierten en gobierno de izquierda. El hecho de que empeces a repararle los techos a las personas, que les ayudé, te convierte más como un filántropo. Como un filántropo que como un socialista, ¿verdad? Eso hay que entenderlo, ¿verdad? Porque realmente un gobierno tiene la responsabilidad de administrar bien un país, de sacar de la pobreza a su administrado. Pero realmente si todavía podés ayudarle más, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero no es socialismo. Aquí confundimos el populismo con el socialismo. Hoy en día confundimos las políticas sociales con socialismo. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, el tiempo se nos fue, ya no sabe. En el bullpen, calentando el brazo. Hasta mañana. Creo que igual. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.